Nos dirigimos al distinguido auditorio de México, a todos los mexicanos y a todos los ciudadanos y habitantes del mundo, que así lo permite en esta época este medio tan importante que es el Internet. Lo hacemos desde Oaxaca, México. En esta fecha que es 13 de diciembre de 2016. Queremos abordar varios aspectos que surgen tanto en México como en todo el mundo a raíz del resultado electoral en los Estados Unidos que favoreció a este señor Donald Trump. Brevemente, el sistema electoral de los Estados Unidos adolece de gravísimas fallas. No es propiamente un sistema electoral democrático, es un sistema electoral hecho para un país antidemocrático e imperialista como es el de los Estados Unidos. Que sus medios de difusión digan otra cosa, pues eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque es lo que determina que el mundo y sobre todo los ciudadanos de los mismos Estados Unidos estén prácticamente atados, amordazados, carentes de las libertades cívicas necesarias para poder expresar de una manera libre, cívica, su voluntad política. Y este resultado no es más que la consecuencia lógica de un sistema electoral antidemocrático, caduco, en donde resulta electo realmente un personaje monstruoso, un personaje que no es más que hechura de esos medios de difusión, de esos medios de comunicación de masas, cuya finalidad no es otra que engañar tanto a los norteamericanos como a todos los habitantes de este planeta. Bajo esas condiciones, tenemos que decir que resulta explicable que una hechura de estos medios de difusión en poder de grandes corporaciones capitalistas, pues tiene que ser una hechura a tono. Eligieron a un monstruo, a una persona carente de capacidad para gobernar. Lo dijo un gran pensador norteamericano como es Noam Chomsky. Lo dijo que sencillamente es una persona inapta, impropia para desempeñar el cargo de presidente de los Estados Unidos, por una serie de razones. Ya lo estamos viendo que se está rodeando de puras personas supermillonarios, que lógicamente no entienden de los problemas del mundo en su sentido recto, en su sentido decente. De ahí que los posicionamientos de este personaje inmediatamente resulten del todo absurdos y lógicos. Con China ya pudimos percatarnos que estableció un diálogo con un representante o una representante de Taiwán, violando de esta manera principios ya establecidos de política internacional, mediante los cuales Estados Unidos solo tiene que sostener relaciones sujetándose a la política de una sola China, esa China que es la continental, aquella que surgió del gran movimiento político encabezado por Mao Zedong, y no la de Formosa, la China de Chiang Kai-shek, la China de Chiang Kai-shek. Pero este señor se le antoja, dice, no, a mí no me gusta que me digan
qué es lo que tengo que decir o no decir. Bueno, es un individuo visceral, actúa de una manera contraria a la racionalidad. Esto no tendría importancia si no se tratara de la persona que supuestamente fue electa presidente de los Estados Unidos. Los posicionamientos que ya hizo en contra de México y de Latinoamérica, en el sentido de que construirá un gigantesco muro a lo largo de toda la frontera, más de 3,000 kilómetros de México y Estados Unidos, y que perjudica gravemente las relaciones internacionales de los Estados Unidos con México, con los países centroamericanos, con los países del área del Caribe y de toda Latinoamérica. Esta política va a originar gravísimos problemas, porque geográficamente Norteamérica, incluido el territorio de Estados Unidos, es una sola unidad en muchos aspectos con el resto de los países latinoamericanos, y ahí no se comprende solamente Norteamérica. Históricamente sabemos que los habitantes de todo este vasto territorio fueron los mismos, las vastas naciones de componentes indígenas o nativos de este continente. Históricamente siempre ha habido esa vecindad, esas corrientes migratorias, tanto del sur hacia el norte y viceversa. Y Estados Unidos está conformado prácticamente por todos sus habitantes migrantes, sobre todo de otros continentes. Quienes son extraños a este continente son los anglosajones y desde luego este señor Trump con su familia. Los mexicanos y los latinoamericanos nos corresponde el usufructo también de este continente, legítimamente por razones históricas. Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio de una manera vil, de una manera cobarde y ventajosa, porque Estados Unidos, por razones circunstanciales, ha contado con la fuerza bruta, con la fuerza de sus tropas, y ha agredido de una manera ventajosa a un país más débil como es México. México tiene razones históricas para reclamar derechos que le corresponden en toda Norteamérica, Y entonces este señor no puede presumir, no puede adoptar posiciones artificiosas de carácter racista, propia de otras latitudes y de otras épocas. Entonces, tenemos que en estos momentos las Fuerzas Armadas mexicanas, de una manera absurda, están presionando al Estado mexicano, al mismo presidente de la República, para que éste constituya un estatus jurídico especial para que las Fuerzas Armadas mexicanas, estos milites, este ejército, estos marines, desempeñen en México las funciones de policías que corresponden a los civiles. Si México no tiene componentes, instituciones, organizaciones policíacas adecuadas a los problemas de México, no se debe más que a las políticas establecidas por la misma federación. Es la federación la encargada de organizar un país decente, un país fructífero, un país fuerte para todos los mexicanos, pero no lo ha hecho. Ante esas deficiencias, las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano, coincidiendo con este señor Donald Trump, este señor presionando gravemente a México, al presidente, para que les establezca un estatus jurídico de impunidad,
para que el ejército, desempeñando indebidamente funciones de policía, haga y deshaga en México. Esto es absolutamente antidemocrático, es violatorio de la soberanía nacional, porque los militares, como nos los acaba de señalar este brillante pensador que es John Ackerman, las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas a los intereses de la nación. Las políticas que ha anunciado Donald Trump en contra de México y de los países latinoamericanos tienen que responderse con políticas nacionales, con políticas netamente mexicanas, que no son aquellas más que las que defienden de una manera armónica los intereses nacionales. Una de las preocupaciones principales de un presidente patriota que tuvimos en México, el general, un militar distinguido, un militar patriota, una de sus principales preocupaciones fue resguardar, cuidar soberanamente el territorio mexicano. Consta en los documentos históricos que el general Cárdenas tuvo una preocupación muy grande por resguardar, por cuidar particularmente el territorio de la Baja California. ¿Por qué esa preocupación tan grave? Porque es una parte del territorio vulnerable en muchos sentidos. Entonces ahí es donde se deben desplegar las políticas de la defensa nacional, de la defensa de nuestro territorio. Debe haber una política de defensa de ese territorio de Baja California, porque es un territorio que lo codician los países imperialistas. Se está hablando en estos días que Japón, de una manera vergonzante, de una manera totalmente irracional, quiere apoderarse de la Baja California mediante el disfraz de comprar. Imagínense, la Baja California, nos ven tan poca cosa, nos ven tan pobres, tan miserables, y se atreven a hacer esa propuesta. Bueno, tenemos un gobierno totalmente antipatriótico, antinacional, antimexicano, lo cual no deriva más que de la misma debilidad del gobierno. En lugar de tener una política de crear unas fuerzas armadas fuertes, acorde con los vastos intereses de México, con su población de más de 120 millones de habitantes, tenemos un ejército mexicano, un presidente que se dejan chantajear